Hola, muy buenas tardes a todos. Les habla Física y más, y el día de hoy vamos a conocer un tema nuevo, la potencia eléctrica. Bueno, antes de empezar, veamos los conceptos. En este caso son varios conceptos para conocer mejor la potencia eléctrica. Antes de comenzar, les digo que la potencia eléctrica se divide en tres partes: potencia eléctrica, conversión a kilowatt y energía eléctrica. La energía eléctrica lo veremos a continuación en nuestras definiciones. Vamos a empezar. La potencia eléctrica. La potencia eléctrica es la proporción por unidad de tiempo o ritmo con la cual la energía eléctrica es transferida por un circuito eléctrico. Es decir, la cantidad de energía eléctrica entregada o absorbida por un elemento en un momento determinado. Pasemos con voltio. El voltio o volt, por símbolo V, es la unidad derivada del Sistema Internacional para el Potencial Eléctrico, la fuerza electromotriz y la tensión eléctrica. Recibe su nombre en honor a Alessandro Volta, quien en 1800 inventó la pila voltaica, la primera batería química. Veamos el amperio. El amperio o ampere es la unidad de intensidad de corriente eléctrica. Forma parte de las unidades básicas en el Sistema Internacional de Unidades y fue nombrado en honor al matemático y físico francés André-Marie Ampère. Bueno, el amperio es una unidad de medida al igual que el voltio. El voltio es la unidad de medida del potencial eléctrico, no potencia, potencial. Y el amperio, unidad de intensidad de corriente. Por eso se pone con una I la fórmula que vamos a utilizar. Energía eléctrica. Se denomina energía eléctrica a la forma de energía que resulta de la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos, lo que permite establecer una corriente eléctrica entre ambos cuando se les pone en contacto por medio de un conductor eléctrico. Y vamos con otra. Tiempo. El tiempo es una magnitud física con la que medimos la duración o separación de acontecimientos. Bueno, pues el tiempo también se utiliza y todos sabemos que se utiliza en otras fórmulas. Pero bueno, pasemos con unos ejemplos. Y bueno, antes de empezar con los ejemplos, veamos la fórmula. La fórmula para calcular potencia eléctrica es potencia es igual a voltios por amperios. O podríamos decirla potencial eléctrico por intensidad de corriente. Pero más conocida es voltios por amperios. Veamos la siguiente fórmula. También trabajaremos con una unidad de medida. La unidad de medida de la potencia eléctrica es el watt o vatio. Y también tiene otra unidad de medida llamada kilovatio o kilowatt. No sé si habréis escuchado esa. Yo le digo watt y kilowatt más seguido, pero depende como le digáis ustedes. Bueno, en el transcurso del video diremos las demás definiciones. Así que la fórmula para calcular kilowatt es dividir la potencia en watts sobre 1000. Y la siguiente fórmula, que es la de energía eléctrica. La energía eléctrica todos dijimos que era para ver la energía consumida por el objeto o lo que queramos calcular su potencia. Y en este caso, la fórmula de energía eléctrica es potencia en kilowatts por tiempo. Al igual también es una unidad de medida nueva, que veremos más adelante. Veamos los problemas, veamos el primer problema. Bien, empezamos. Calcula la potencia eléctrica de una bombilla alimentada a un voltaje de 220 voltios y por el que pasa una intensidad de corriente de 2 amperios. Calcula la energía eléctrica consumida por la bombilla si ha estado encendida durante 1 hora. Calcula la potencia eléctrica y calcula el resultado en kilowatts. Bueno, primero vamos a calcular la potencia, ya que es bastante fácil. Tenemos nuestros datos. Nos están dando un voltaje de 220 voltios, la cual ponemos 220 y una V, como se muestra en pantalla. Y ponemos que la intensidad de corriente, que se abrevia con una I, es de 2 amperios, se pone un 2 y una mayúscula. Y bueno, en este caso vemos la fórmula. La fórmula para calcular potencia eléctrica es voltios por amperios. Y la cual, si ponemos la sustitución, tenemos que el resultado es 220 por 2. Y esto es bastante sencillo. La cual nos queda un resultado de 440.
Antes habíamos mencionado la unidad de medida, que era el watt. Entonces en este caso, aquí quedará como resultado de watt. El watt. Bueno, watt o vatio. Aunque sea vatios, la unidad de medida se pone con W, ya que V la utilizamos para velocidad. Bueno, no para velocidad, sino que la utilizamos como unidad de medida en voltios y para distinguir una medida en velocidad. Bueno, ahora calculemos el resultado en kilowatts. Para recalcular el resultado en kilowatts deberemos dividir la potencia en watts sobre 1000. Pero antes que nada terminemos el problema. Ya al haber hecho la operación tenemos que hacer el resultado. Y luego tenemos que poner nuestros datos. En este caso tenemos la potencia. Vamos con la siguiente parte, que son los kilowatts. Tenemos potencia 440 watts. Y kilowatts lo vamos a poner en una incógnita, igualmente como en la anterior, en una incógnita. Y luego pondremos fórmula, que sería potencia entre 1000. Vamos con la sustitución, la cual quedaría 440 sobre 1000. La cual en la operación haremos todo este contenido, la cual nos da un resultado de 0.44. La cual 0.44 se pone en kilowatts, ya que esta fue el calculamiento de kilowatts. Ahora que ya tenemos todo esto, vamos a pasar con la energía eléctrica consumida, que esto es la energía eléctrica. La energía eléctrica tiene una fórmula llamada potencia por tiempo, así que pasemos. Tenemos nuestros datos. Tenemos 0.44 kilowatts. Si nos devolvemos al problema un poco, recordemos que teníamos una hora, que ha estado encendida por una hora. Así que vamos a multiplicar 0.44 por 1. Esto está bastante sencillo, bastante sencillo. Y la cual nos sale un resultado de 0.44. Al igual tiene una unidad de medida, pero esta vez, como multiplicamos una potencia en kilowatt y un tiempo en hora, el resultado es 0.44 kilowatts por hora. Esa es la unidad de medida, kilowatts por hora. Al igual que kilómetros por hora, pero esta vez es kilowatts por hora. Bueno, esto ha sido bastante sencillo. Y bueno, esto se pone otra vez en fórmula, sustitución y todo eso. Bueno, pasemos al siguiente problema. El siguiente problema, que a continuación vamos a ver, está un poco más difícil, pero es igualmente de fácil, así que lo veamos. Veámoslo. Un centro comercial enciende todos sus aparatos electrónicos, los cuales todos juntan 930 voltios, y la intensidad de corriente es de 50 amperios durante 3 horas. Calculamos la potencia eléctrica, la potencia en kilowatts y la energía eléctrica. Bueno, tenemos que la potencia eléctrica es multiplicar los voltios por los amperios. Así que pongamos datos. Tenemos en datos 930 voltios y en intensidad tenemos 50 amperios. Haremos la fórmula. Potencia es igual a voltios por amperios. Ahora vamos por la sustitución. La sustitución es igual a 930 voltios por 50 amperios. Esto igualmente irá en la operación, la cual nos da un resultado de 46.500 watts. Ahora pasemos a kilowatts, que sería dividir potencia sobre 1000, la cual haremos todo el mismo proceso. Recordar, dividimos potencia entre 1000, la cual nos da entre 46.5 kilowatts. Y ahora calcula la energía eléctrica consumida. Igualmente es hacer todo el procedimiento igualmente que el anterior, la cual nos queda un resultado de 139.5 kilowatts por hora. Ahora, el siguiente proceso es un poco más complicado, porque es del mismo problema. Ya al obtener todos los datos, sigue el mismo problema. Si los administradores han olvidado apagar todos los aparatos y luces, ya que iba a haber una fiesta y fueron urgentemente, la cual esto ocasionó que se quedaran encendidos 27 horas más. Bueno, el gastadero de energía, ¿verdad? Bueno, primero, en este caso vamos a volver a calcular la potencia en kilowatts, en watts y la energía consumida. Bueno, primero que nada, tenemos que aquí vamos a pasar a un proceso un poco más difícil. Aquí lo que pasa es que tenemos que nada más nos dan un dato, 27 horas más. Entonces, tenemos que calcular la potencia eléctrica. Primero que nada, aquí utilizamos la regla de 3. En este caso, en el resultado anterior de potencia eléctrica nos salió que eran 46.500 watts, la cual lo vamos a relacionar con la hora, que es el dato que nos están dando.
Así que pondremos 3 horas son 46.500 watts. ¿Cuántos? Son 27. Pero, fíjate bien, como 3 horas fueron acumuladas, sumaremos 27 horas más 3, ya que es toda la energía. En este caso, será 30 horas. Entonces multiplicaremos 30 por 46.500 sobre 3, la cual el resultado nos da 465.000 watts. Bastante fácil. Ahora ya podemos pasar con el resto igualmente. Lo que es kilowatt, nos brincaremos a lo del kilowatt. Entonces pasemos a kilowatt directamente. En kilowatt haremos todo el mismo procedimiento que el anterior. En este caso pondremos los watts, que son 465.000 watts. Lo dividiremos entre 1000, pondremos fórmula, datos, sustitución, etc. Ya después, el resultado va a quedar en kilowatts, que el resultado que nos debió haber dado es 465 kilowatts. Fue el más fácil, ya que no es en decimal. Ahora la energía eléctrica es absolutamente lo mismo. Pondremos los datos, que son 465 kilowatts y 30 horas, que no se les olvide eso. Ya pondremos la fórmula, que es potencia por tiempo en energía eléctrica, y pasamos a todo lo demás, la cual el resultado nos debe dar de 13.950 kilowatts por hora. Bastante sencillo, ¿verdad? Bastante complejo, complicado, poquito, pero bastante alargado y fácil está. Entonces, pasemos con las definiciones que me faltaron. El vatio o watt, que es la siguiente definición. El watt es la unidad derivada del coherente del Sistema Internacional de Unidades para la Potencia. Su símbolo es una W y es igual a un joule por segundo. Un joule por segundo sobre la energía, ¿verdad? Medida de la potencia eléctrica. Bueno, también tenemos que el kilowatt es una medida de la potencia eléctrica, que es igual a 1000 vatios. Y bueno, veamos qué es el kilovatio por hora o kilowatt por hora. El kilovatio por hora o kilowatt por hora es una unidad de energía equivalente a 3,6 megajoules. Si la energía se transmite o utiliza una velocidad constante durante un periodo de tiempo, la energía total en kilowatts o kilovatios por hora es igual a la potencia en kilovatios multiplicada por el tiempo en horas. Y bueno, eran todas las definiciones y aquí hemos terminado el vídeo. Bueno, en conclusión llegamos que la potencia eléctrica es una juntación de amperios y es una juntación de voltios, la cual pues forman la potencia, la cual trabajamos igualmente, estamos trabajando con lo que es kilowatt y energía eléctrica. No tendremos que trabajar con kilowatt si no quisiéramos saber la energía eléctrica de consumición, pero ya nos hemos dado ese resultado. Y bueno, espero que este vídeo les haya servido. Y si tenéis alguna duda, no olvidéis decírmelo en los comentarios. Y adiós.